hablar de educación emprendedora, educación para el emprendimiento. Se denomina de muchas maneras en distintos países y en distintos contextos se llama de distinta manera, pero creo que nos entendemos cuando hablamos de emprendimiento, de competencia emprendedora, etc. Y los destinatarios son fundamentalmente directivos de escuelas, instituciones de educación técnico-profesional. Pero yo en esta charla no voy a entrar de forma tan precisa en ello, porque yo creo que va a haber ocasión a lo largo de este curso de poder descender a aspectos mucho más prácticos. Yo les pido que hagan el esfuerzo de alejar un poco el foco. Nos vamos a fijar en esto, pero nos vamos a fijar desde una perspectiva un poquito más amplia, si ustedes me acompañan en este viaje. Porque tengo interés en demostrarles, por lo menos en mostrarles, espero demostrarles, pero mostrarles desde luego se lo mostraré, cómo esto es algo que preocupa en los sistemas educativos y cómo es algo que no queda reducido exclusivamente a la educación técnico-profesional, aunque en ella tenga un lugar importante. Porque obviamente son competencias que la persona que luego va a ir al trabajo en un ámbito técnico-profesional, pues tiene que incorporar a su bagaje formativo. Y por tanto es irrenunciable. Pero estaríamos equivocados si pensáramos que solo es competencia de la educación técnico-profesional trabajar en eso. Y ese es el núcleo fundamental de mi intervención. Lo que pretendo es decirles por qué el sistema educativo debe abordar este tipo de cuestiones. Y fíjense que eludo la palabra porque ahora hablaré de qué tipo de cuestiones estoy hablando. Por qué el sistema educativo en conjunto debe hacerlo y cómo debe hacerlo en aquellos contextos, en aquellos niveles educativos que no son propiamente los técnico-profesionales. Por tanto, ese es el objeto de mi reflexión en esta sesión. Y por tanto, por eso he puesto el título, las competencias básicas en la educación, dos puntos, el desarrollo de la iniciativa y el emprendimiento. Y es que, y eso ya se lo adelanto también, que desde mi punto de vista, el desarrollo de la capacidad, la competencia emprendedora, tiene que estar ligado al desarrollo de lo que en algunos países hemos dado en llamar las competencias básicas, competencias clave o como quiera que se denominen en cada lugar en materia de educación. Y ese es un punto de partida que necesitan conocer antes de seguir avanzando. Organizo mi presentación en tres partes y les he preparado una presentación para que la puedan seguir. No pretendo hacer un karaoke, o sea que hay cosas que ustedes encontrarán ahí y podrán ir a por ellas después, como va a estar accesible en internet, no se preocupen si no lo siguen al pie de la letra, porque en algunas mi afán de no dejar cosas fuera ha hecho que las incluya, pero no pretendo tampoco que en esta sesión se pueda llegar a todos los detalles. Entonces, por tanto, digo, he organizado mi intervención en tres partes. En la primera voy a hablar sobre las competencias básicas, qué son y qué sentido tienen. En la segunda voy a hablar sobre cuáles pueden ser esas competencias básicas. Y en la tercera voy a centrarme en la que, en general, podríamos llamar autonomía, iniciativa personal, capacidad emprendedora, competencia emprendedora. Y sobre esto tratarán cada una de las partes. La primera, como les digo, es las competencias básicas, qué son y qué sentido tienen. Porque se habla mucho de competencias. Hoy en día hablamos muchísimo y se habla de un enfoque por competencias en el currículum. Pero bueno, ¿y eso qué quiere decir? Cuando hablamos de competencias, ¿de qué hablamos? Porque yo creo que en educación a veces hablamos con poca precisión. A veces utilizamos los términos sin saber muy bien qué hay detrás de los términos que usamos. Y por tanto ese es un esfuerzo que siempre vale la pena hacer. Y que todos los que sean profesores se lo aconsejo que lo hagan, que es algo fundamental, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, mi antecesor, tiene una frase que a mí se me quedó grabada siempre, y es, la claridad es la cortesía del filósofo. Y yo diría, la claridad es la cortesía del educador, también. Y a veces hablamos de forma que no nos deja las cosas claras. Por tanto, intentemos clarificarlas. No sé si lo conseguiré, pero es lo que voy a intentar hacer. El término competencia es un término que empezó a utilizarse fundamentalmente en un ámbito que ustedes conocen bien, que es el ámbito laboral, para hacer referencia a las competencias
que son necesarias para ejecutar un trabajo, para desempeñar un puesto de trabajo, para ejercer una profesión, etc. Aquí les he puesto simplemente una pequeña muestra de cómo ese concepto que surge en el ámbito laboral tiene una primera extensión a un campo que es totalmente lógico, que es la educación técnico-profesional. Y les he puesto el caso de España. Pero en otros lugares podríamos encontrar casos similares. En el caso español, los títulos profesionales están organizados por medio de un conjunto de módulos tendentes a desarrollar competencias profesionales que forman constelaciones de competencias que definen lo que se llama una cualificación profesional. Y la ley nuestra, esas letras tan así, no se preocupen por ellas, es Ley Orgánica de las Cualificaciones y la Formación Profesional, una ley del año 2002, lo que hace es definirlas de ese modo. Así lo dice la ley española. Competencia profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. Y la cualificación profesional es el conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo, y ahora, que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a través de la experiencia laboral. Por tanto, lo importante es definir, para poder ejercer un trabajo, para poder desarrollar una profesión, hay que desarrollar un conjunto de competencias, no solo una competencia. Para algunos trabajos muy simples basta con una competencia, pero en otros es un conjunto de competencias. Ese conjunto de competencias se pueden adquirir de distintas maneras. En los sistemas de educación técnico-profesional, mediante la formación que nosotros impartimos, pero también uno aprende en el puesto de trabajo, y aprende mediante la formación continua, y aprende mediante la educación no formal, y aprende de distintas maneras. Y lo importante es cómo ese conjunto de aprendizajes se articulan en torno a una cualificación profesional, que es lo que permite que nuestros sistemas de educación técnico-profesional, en muchos países, en España estamos empezando, pero en algunos países del norte de Europa van muy avanzados, estén poniendo en marcha mecanismos, por ejemplo, de acreditación y reconocimiento de las competencias adquiridas en el lugar de trabajo, por la educación no formal, etc. Porque claro, si una persona lleva 10 años trabajando en el ámbito de la automoción, y quiere hacer un título, le vamos a decir, no, aquello que usted ha hecho no sirve de nada, eso es como si no hubiese hecho nada, ¿no? Algo habrá aprendido, por lo tanto yo tendré que reconocer lo que ha aprendido para que a partir de ahí siga construyendo su conocimiento. Si hoy en día hablamos de aprendizaje a lo largo de la vida, este es un elemento clave. Bueno, por tanto, el término surge en el ámbito de la educación técnico-profesional. Bueno, más preciso, surge en el ámbito laboral y se extiende de una manera natural al ámbito de la educación técnico-profesional. Lo que es más novedoso es cómo ese término se amplía a otros niveles educativos, no solo la educación técnico-profesional, y eso es más reciente. Mientras que la extensión al ámbito de la educación técnico-profesional es algo más antigua, por lo menos viene desde los años 90, esto último que les digo es algo muy reciente, es de los últimos 10 años, o menos incluso, si ustedes quieren. El término de competencia se está usando en la educación de un modo que no es exactamente igual al que yo les acabo de decir, y eso me parece que es muy importante. ¿En qué ámbito se está utilizando? Básicamente en dos. Uno, en el de la educación básica, y debo hacer un énfasis aquí. En República Dominicana, donde estoy ahora mismo, educación básica es un nivel educativo. En general, cuando hablamos de educación básica, se refiere a aquella educación que se considera básica y que es obligatoria. Por tanto, por ejemplo, en España es una extensión, son 10 años que cubre la educación primaria y la educación secundaria obligatoria. Por tanto, lo que yo llamo aquí educación básica, por favor, los dominicanos tenganlo en cuenta, es no la educación básica que se llama en Dominicana, sino la educación básica más la educación media, o por lo menos la parte inferior de la educación media. O sea, educación básica es aquella que consideramos que todos los jóvenes deben adquirir en el sistema educativo, independientemente de que se llame primaria, básica, secundaria, inferior, en cada país tiene una denominación y una configuración distinta. Por tanto, cuando yo voy a hablar de básica me refiero en este sentido. Bueno, pues en el ámbito de la educación básica se está utilizando con denominaciones como estas que ustedes ven aquí en la transparencia. En lengua inglesa se suele denominar key competences, competencias clave, en francés compétences clés. En español
pues depende, competencias clave. Nosotros en España lo hemos traducido por competencias básicas, porque el término básico nos parecía que reflejaba más su carácter. Pero en fin, lo pueden ustedes modificar ligeramente la denominación. Por tanto, digamos, y ahora mencionaré más, son las competencias generales, unas más ligadas a unas áreas y otras más transversales, que de todo hay, que tienen que desarrollarse a lo largo de la educación básica. El otro ámbito en el cual se han aplicado las competencias y se ha extendido, pues es un ámbito que es muy natural por extensión de la educación técnico-profesional, que es el ámbito universitario. Toda la reforma de Bolonia, el proceso de Bolonia, del que ustedes habrán oído hablar, conocerán más o menos, pero habrán oído hablar, en el que se han embarcado los países europeos y a partir de ahí un número creciente de países en todo el mundo, pues lo que hace es no solo definir los títulos universitarios en función de los conocimientos, de los saberes que uno debería desarrollar, que también, sino también de las competencias que en el ámbito profesional, académico-profesional, digamos, debe adquirir el graduado para poder desarrollar un trabajo posterior, para poder insertarse laboralmente, etcétera, etcétera. Entonces, el uso que se da del término competencias en relación con los nuevos títulos universitarios del proceso de Bolonia es más similar al que ustedes están acostumbrados a manejar en la educación técnico-profesional. Y en cambio, difiere bastante del concepto de competencias clave o competencias básicas que se usa en la educación básica. Y que es, además, en el que yo me voy a centrar en mi presentación. Por tanto, les dejo a ustedes, que saben más que yo, de competencias específicas, profesionales, etcétera, y que además van a seguir trabajando sobre ello, y yo me voy a centrar en esta visión un poco más general de cómo se engarza esta competencia para el emprendimiento con el conjunto de la formación que todos los jóvenes ciudadanos deben adquirir. El concepto de competencias básicas tiene varios orígenes y tiene desde luego un desarrollo relativamente reciente. Si uno va para atrás, a mí me parece que lo más sensato, he leído sobre esto creo que bastante porque me ha interesado, y lo más ligado al concepto de competencias básicas que hoy manejamos desde el punto de vista de declaraciones importantes en el ámbito de la educación son las que se hacen en el programa de Educación para Todos. Y en el programa de Educación para Todos se habla de que todas las personas tienen derecho a lo que llama unos aprendizajes básicos, aunque no llega a definir en qué consiste, no lo llega a formalizar tanto, pero habla de unos aprendizajes básicos para ser, para vivir, para convivir, para trabajar y para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Les sonará la competencia de aprender a aprender, las competencias sociales, etcétera. Digamos, tiene ya resonancias con algunas cosas que trabajamos en el campo de las competencias básicas. De una manera más precisa, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, empezó a trabajar ya en los años 90 sobre este concepto de competencias clave. Y empezó a trabajar en dos direcciones ligadas, complementarias, pero diferentes. La primera fue cuando puso en marcha un par de estudios internacionales para medir, vamos a decirlo de una manera grosera, no lo voy a decir finamente, para saber qué saben los adultos o qué saben los chicos y las chicas cuando llegan al final de la educación básica. Y ahí se encontraron con un dilema. Los estudios internacionales de evaluación que tradicionalmente se hacían basaban ese análisis, esos estudios de evaluación, en análisis del currículo. ¿Qué hacían? Pues reunirnos, digo porque a mí me han reunido en esos contextos también, con todos los países que están participando y decir, vamos a ver, si queremos hacer una prueba de matemáticas de tercero de educación básica, dominicana, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se enseña aquí? ¿Qué es lo que se enseña allí? ¿Qué es lo que se enseña allí? ¿Cómo hacemos algo que sea más o menos común? O dicho de otro modo, igualmente injusto para todos, no más injusto para unos que para otros, porque es muy difícil que todo cuadre exactamente.
Pero claro, la OCDE lo que se plantea es decir, es que a lo mejor no es el procedimiento adecuado, a lo mejor no nos interesa hacerlo así. ¿Por qué no optamos por otro enfoque, que es plantearnos qué necesitan los jóvenes que terminan su escolaridad obligatoria a los 15 o 16 años para hacer frente a la vida? Y entonces, el camino que adoptan en los estudios que hacen de lo que llama Adult Skills, habilidades para la vida adulta, o bien el estudio célebre PISA, precisamente adopta ese enfoque contrario, que es decir, ¿qué sería necesario desarrollar? Y claro, a eso ya no lo puede llamar contenidos curriculares porque no lo son. Tienen traducción en contenidos curriculares, pero no son contenidos curriculares tal cual. Y entonces empiezan a hablar de skills for life, habilidades para la vida, y de una forma más reciente ya de competencias clave, de key competencies. Entonces, la OCDE en ese giro empieza a poner sobre la mesa el que hay que empezar a reflexionar sobre qué es lo que queremos que todos los jóvenes hagan en su escolaridad básica, en lugar solo de qué materias, cuántas horas, qué contenidos, etcétera, etcétera. Entonces empieza a desplazar un poco el foco. Y en paralelo con eso desarrolla ese otro estudio que pone ahí que se llama DESECO, que son siglas de Design and Selection of Competencies, diseño y selección de competencias. Y lo que hacen es juntar a un conjunto de personas prestigiosas, pues estoy seguro que muchos de ustedes conocen al antropólogo Jack Goody, o al sociólogo de la educación Philippe Perrenot, o gente de ese estilo, economistas, gente de distintos campos de psicólogos, y les dice, oiga, ¿creen ustedes que hay unas competencias básicas que estén por debajo de los conocimientos, que sean transversales a las culturas, y que todos debieran aprender, o todos debieran desarrollar, o adquirir, que no sabemos cómo decirlo a veces, y aprender, adquirir, desarrollar? ¿Existe tal cosa? Y entonces organizan todo un conjunto de trabajos, están publicados en inglés y algunos he traducido al castellano, la verdad es que son muy interesantes, y ahí hay debates. Goody dice, no, las competencias están ligadas a las culturas, como buen antropólogo cultural, están ligadas a las culturas y por tanto no tiene sentido hablar de competencias básicas más allá transculturales. Y los economistas dicen, sí, no, desde luego que hay algunas que son transculturales, porque la economía tiene unas reglas generales, entonces depende de cuánto las queramos ampliar o reducir, pero hay cosas que no están solo ligadas a lo que ocurre en cada cultura. Por tanto, se generó ahí un debate muy interesante, que más allá del debate en sí, lo que contribuyó es a difundir este término. Y ahí surge el término de competencia como, y ahí dice, la capacidad de responder a las demandas y de llevar a cabo tareas de forma adecuada. Y la gran novedad, o no tan grande, pero novedad o recuperación de cosas que estaban en el pensamiento pedagógico, pero que de algún modo no estaban en el foco, es que se concibe como una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes. Por tanto, la competencia no son solo conocimientos cognitivos, no son solo habilidades, no son solo actitudes, es un conjunto de todo eso que se movilizan conjuntamente para desarrollar una acción eficaz, y sobre eso volveré después. Eso, después, con posterioridad, lo toma la Unión Europea. Y la Unión Europea, ya con una visión más práctica, intenta desarrollar un conjunto de competencias clave que se supone que todos los jóvenes europeos debieran adquirir a lo largo de su educación básica. Y entonces inician un grupo de trabajo que dura bastante tiempo, estamos un par de años o más trabajando sobre ello, y finalmente en el año 2006, hace muy poquito, hace 5 años, porque fue diciembre del 2006, se aprueba una recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. Si tienen interés en consultarla en Internet, la encuentran traducida al castellano con este nombre sin ninguna dificultad. Entonces, ahí las competencias se definen como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. De entre las competencias se consideran claves o básicas las que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Por lo tanto, no todas las competencias son básicas estas. Y además, todos los jóvenes
debieran haberlas desarrollado para el final de su escolaridad obligatoria, si consideramos que son básicas. Y por lo tanto es un cambio muy importante, porque esto lo que hace es que esta recomendación recomienda, como su propio nombre dice, el sistema europeo es bastante complejo, y entonces en la cúpula, en la cúspide legislativa están las directivas, que son como leyes comunitarias que deben ser adaptadas por los países, lo que decimos traspuestas a la legislación de cada país. La recomendación no es una directiva, no es una ley europea, pero es el nivel siguiente y además es una recomendación del Parlamento y del Consejo, o sea, de los jefes de Estado y del Parlamento Europeo, es decir, es una recomendación con fuerza que lo que hace es recomendar a los países que desarrollen en su currículum el modo en que los jóvenes van a poder adquirir estas competencias básicas. Y por tanto, digamos, es un elemento importante que ya no solo es una discusión teórica o con aplicación en estudios de evaluación, sino que tiene que ver con las políticas educativas nacionales, con los modelos curriculares nacionales, etc. ¿Qué sentido tienen estas competencias básicas? Bueno, pues aquí se lo digo claramente. La formación no es simplemente un conjunto de conocimientos, un conjunto de materias, unos horarios, etcétera, sino que hay que tener en cuenta la capacidad de aplicar todo eso, conocimientos, actitudes, habilidades, etcétera, a las nuevas situaciones que se presentan en la vida. Eso es lo que no debería hacer la educación, es dar herramientas para que cuando uno encuentra problemas nuevos le sepa dar respuesta, no para que haya acumulado conocimientos que saque solo para programas televisivos o cosas de ese tipo, ¿no? En fin, llevándolo un poco al extremo, sino para aplicarlo en las situaciones cotidianas que a uno se nos plantea a lo largo de la vida, ¿no? Y de algún modo ese es el giro, ¿no? Tanto es así que en la legislación francesa, y a mí me gusta esa expresión, se dice que las competencias básicas son el sentido de la escolarización. Dicen ellos, les sens de la escolarización. ¿Qué es lo que da sentido a la escolarización? Esto. En qué medida seamos capaces de desarrollar estas cosas. Si se saben más o menos cosas, bueno, podemos discutir cuántas cosas deben saberse y cuántas no. ¿Quiere decir esto que hay que olvidar los contenidos, que hay que olvidar las prácticas tradicionales de memorización? No lo quiere decir en absoluto. A veces se contrapone como si fueran dos cosas distintas. No, porque uno aprende así, pero es ¿con qué sentido? Y cuando decimos que los alumnos memoricen, ¿qué les pedimos que memoricen? ¿Y para qué les pedimos que memoricen? No que neguemos que memoricen, sino el qué y el para qué. Y por tanto, para tener capacidad de reaccionar, y hay cosas que tenemos que aprender. ¿Cómo no vamos a aprender las tablas de multiplicar? Ya podemos tener calculadoras, que las tenemos que tener en la cabeza, pero las tenemos que aplicar. Pero la lista de los reyes godos que hubo en España en la Edad Media, pues sinceramente creo que es bastante prescindible, salvo para demostrar que uno se lo sabe, ¿no? En la vida cotidiana. Pero es importante, en cambio, tener una lista en la cabeza de cuáles han sido los presidentes del país más significativos y los momentos en el desarrollo histórico que han tenido especial significación. Claro que sí, claro que sí. Por tanto, digamos, no es cuestión de hacer enmiendas a la totalidad, sino que es de repensarlo, reflexionarlo de nuevo desde esta perspectiva. El concepto de competencia tiene, desde mi punto de vista, tres rasgos fundamentales. Primero, tiende a la integración de saberes. Creo que ya lo he justificado. No son solo conocimientos, actitudes, habilidades. Segundo, tiene un propósito movilizador. No solo es para acumularlo, sino para aplicarlo. Y tercero, implica una contextualización. No de cualquier manera, sino adecuado al contexto en el que está. Por eso, esto liga con algo que los psicólogos del aprendizaje llaman el aprendizaje situado. Es ese tipo de aprendizaje que uno sitúa en su contexto para aplicar de una manera contextualizada. Bueno, les ahorro esto. En España lo hemos incorporado al currículo en el año 2006 y entonces lo que hacemos es que en nuestro currículo se entiende que además de tener objetivos, contenidos, métodos pedagógicos, criterios de evaluación, tienen unas competencias básicas que son una referencia para el desarrollo de las áreas y que sirven para evaluación y promoción, para hacer las evaluaciones de diagnóstico, digamos, en la medida en que le demos importancia, pues hay una serie de instrumentos pedagógicos que están ligados a esa definición de competencias básicas.
Y para cerrar esta primera parte, pues ya les digo, en realidad, como les decía, no se trata de enseñar contenidos diferentes, pues enseñar ahora otros contenidos distintos, sino de orientar la práctica docente hacia esta concepción integrada, contextualizada, movilizadora del conocimiento. Por tanto, no es tanto un cambio de objetivos, que hay que definirlos bien, sino de las prácticas de enseñanza, del modo en que trabajamos los contenidos. Está claro que los alumnos tienen que aprender matemáticas y tienen que aprender historia, está claro. Lo que pasa es que es el modo en que lo hacen para conseguir que sea con integración de objetivos, para que sea movilizador, para que sea contextualizador, etc. Por tanto, digamos, tiene que ver no solo con la definición de los grandes objetivos, sino con los modos en que los llevamos a la práctica. Y, además, hay que tener en cuenta perdón, que el desarrollo de las competencias básicas no tiene que ver solo con el trabajo de las áreas curriculares, sino que tiene que ver con cosas como es la organización de la escuela, las relaciones en el aula. Se aprende de muchas maneras, y sobre todo algunas de las competencias que vamos a ver ahora. La competencia social y cívica, el desarrollo de crear ciudadanos activos y comprometidos con la democracia. Pues eso no se hace diciendo a los estudiantes que hay que hacerlo. Si no lo viven, si no lo practican, si no ven que es una norma habitual, es lógico que el profesor tiene una posición de autoridad en relación con los alumnos, no quita una cosa con la otra, pero hay modos y modos de organizar la vida escolar entre los estudiantes, etcétera, que desbordan el aprendizaje de las áreas curriculares y que tienen que ver con el desarrollo, sobre todo de las de las competencias básicas de carácter más transversal. Y eso, claro, lo interesante y lo dificultoso es que exige un trabajo conjunto del profesorado. No vale que cada uno coja su parcela y diga yo esta es la mía, esta es la otra, sino que cuando uno quiere que sea un saber contextualizado, que sea un saber integrador, etcétera, pues tiene que poner en conexión lo que pasa en unos lugares del centro con lo que pasa en otros lugares de la escuela. Bien, vamos al siguiente. Si les he podido convencer, espero, sobre cómo concebir las competencias básicas, bueno, ¿cuáles son? ¿Qué entendemos por competencias básicas? Yo aquí les he seleccionado, lo que he hecho ha sido seleccionar varios modelos distintos de competencias básicas, para que ustedes vean que se puede plantear de maneras distintas, que no hay un único modo de plantearlo, que hay modos más genéricos y modos más específicos, que hay algunos más alejados de lo que son nuestras prácticas escolarizadoras habituales y otras más cercanos a nuestras prácticas escolarizadoras. Por tanto, es una reflexión la que yo les brindo, que es una reflexión tanto para la práctica escolar como para la política educativa, y por tanto véanlo desde ese punto de vista. El proyecto de SECO, que antes les mencionaba, el de la OCDE, al final, después de todo ese debate, concluía que efectivamente se podían identificar una serie de competencias clave. Estas son de las más alejadas a la práctica escolar habitual. Son sugerentes, pero son de las más alejadas, por tanto son de las más difíciles de operativizar en términos curriculares. Pero tienen interés en cuanto a planteamiento. El proyecto desarrollado por la OCDE venía a decir, hay tres grandes competencias clave. Una, actuar con autonomía, que implica actuar dentro de una perspectiva global, para definir y llevar a cabo planes y proyectos personales, para afirmar y defender derechos, intereses, límites y necesidades. Una segunda competencia clave, que sería la habilidad para utilizar de forma interactiva la lengua, los símbolos y los textos, el conocimiento y la información y la tecnología. Y una tercera, que sería interactuar en grupos homogéneos, relacionarse bien con otros, cooperar con otros y manejar y resolver conflictos. Como ustedes ven, es sugerente. Lo que pasa es que es más, no choca más con nuestros modelos curriculares habituales. Por eso es por lo que la Unión Europea intentó acercarlo más a modelos curriculares más habituales. Y en la recomendación del 2006 lo que hace es establecer 8 competencias clave, que son esas 8 que ustedes ven ahí. Comunicación en la lengua materna, comunicación en lenguas extranjeras, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender,
competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu de empresa, y conciencia y expresión culturales. Como ustedes ven, hay algunas, sobre todo las que están más arriba en la tabla, no sé si es por casualidad o no, que están más ligadas a áreas curriculares, y otras que son de carácter más transversal. Ahora, dicho sea de paso, es importante subrayar, aunque sea de paso, que en los modelos curriculares de los países que están introduciendo las competencias básicas, un principio clave es que el desarrollo de una competencia no es responsabilidad exclusiva de un profesorado. O sea, no piensen que siquiera la comunicación en lengua materna, en español, es competencia de los profesores de español. No lo es. Porque todas las áreas, por ejemplo, tienen un vocabulario específico, que es español, y que es necesario dominar, y que se debe dominar desde la propia área curricular y no solo desde el área de español. O sea que incluso algunas áreas de estas, que generalmente atribuimos a un profesorado y a un área curricular, ni siquiera se agotan ahí, aunque es verdad que juegan un papel muy importante. Pero qué decir de algunas de las de abajo. Aprender a aprender, sentido de la iniciativa y espíritu de empresa, competencia digital. ¿Competencia digital es competencia solo de profesores de informática? ¿O todos los profesores tienen algo que hacer en lo que se refiere al tratamiento de la información y más con las tecnologías que tenemos hoy disponibles? Por tanto, digamos, aunque vean ustedes que algunas están más ligadas a áreas que otras, todas ellas tienen un entrecruzamiento, de tal manera que al final habría que hacer, por decirlo así, una tabla de doble entrada entre competencias y áreas, y en prácticamente todas las casillas va a haber algo. Algunas poquito y en otras mucho. Pero esos cruces existen siempre. Los dos ejemplos siguientes que les pongo son de España y de Francia, que son adaptación del modelo europeo. Y ustedes verán que tanto los franceses como los españoles hemos optado por 8 competencias. Lo que pasa es que hemos adecuado algunas cosas. Nosotros, por ejemplo, en lugar de hacer 2 competencias para la lengua materna y lengua extranjera, teniendo en cuenta que además en España hay lenguas maternas y lenguas cooficiales de las comunidades autónomas, etcétera, creímos que era más sensato hablar de competencia en comunicación lingüística, aunque estamos hablando de varias cosas dentro, del español, del catalán, del vasco, del inglés, del francés, etcétera, pero entenderlo como una competencia que luego va a tener concreciones, depende de las características de cada lugar, de cada escuela, etcétera, pero como una competencia. Y en cambio, la competencia matemática y el conocimiento e interacción con el mundo físico, que en la europea era una sola, aunque en realidad estaba tratado internamente casi como 2, nosotros nos diferenciamos porque en realidad consideramos que son 2 tipos de competencias distintas, aunque tengan conexiones evidentemente, ¿no? Lo mismo, la competencia digital, la ampliamos la denominación llamándolo tratamiento de la información y competencia digital, que no solo es la competencia del uso de las máquinas digitales, sino del tratamiento de la información en algo que no solo es digital, pero aunque tiene evidentemente los instrumentos digitales mucho que aportar. Y cambiamos la de autonomía, la de iniciativa, etcétera, por autonomía e iniciativa personal. Ya lo verán ustedes, porque es el objeto de la tercera parte y por tanto me voy a centrar más en ello. Y ahora verán ustedes cómo lo abordamos y el por qué. No se lo voy a anticipar. Y en el caso francés, ellos hablan de un socle común. Socle es como zócalo, base, yo lo traducí por base, pero es como la base común de conocimientos y competencias. Y ellos no tienen 8, sino 7, y son esas 7 que tienen ahí. Como ustedes ven, hay paralelismos. Es verdad que los franceses lo hicieron antes todavía. Nosotros también nos adelantamos en la ley a hacerlo antes de que se aprobase la recomendación europea, pero como ya estaba muy discutida, prácticamente no hubo grandes cambios. Y ven ustedes que hablan del dominio de la lengua francesa, de la práctica de una lengua viva extranjera, los principales elementos de matemáticas y la cultura científica y tecnológica, el dominio de las técnicas usuales de información y comunicación, la cultura humanista, las competencias sociales y cívicas y la autonomía y la iniciativa. Esta última denominación la tomaron de los españoles, que estábamos trabajando al mismo tiempo y les gustó la que nosotros hacíamos y entonces ellos pusieron una que era muy parecida, un poco distinta de la primera que habían manejado. Pero como ustedes ven, para que vean, ustedes ven que son distintos modelos. El primero que les he presentado, que es el de la OCDE, es más
reflexivo, es un modelo interesante porque llama la atención sobre muchas cosas que luego en las otras están, pero dentro de otras cosas, pero en principio es más difícil de traducir en modelos curriculares. No digo que no se pueda, pero es más difícil. Obliga a repensar bastante más a fondo el modelo curricular. Bueno, algunos pensarán, y así me lo reprocharon algunos, que nosotros habíamos sido excesivamente prudentes, yo digo prudente, nos decían poco valientes o muy conservadores en el modelo nuestro de competencias y currículum. Bueno, yo pienso que hay que tener cuidado cuando se hacen cambios de estos en el sistema educativo, porque lo que sobre las ideas y en el papel se mantiene muy bien, no siempre en la práctica se mantiene igual de bien. Y hace falta contar con quiénes tenemos, qué profesorado tenemos, a qué está acostumbrado, qué va a hacer y cómo va a llevar adelante las cosas, ¿no? Me contaba, para distender un poco y terminar esta segunda parte, me contaba una anécdota un día nuestro secretario general Álvaro Marchesi, que en la reforma de la España de los años 90, que él fue secretario de Estado de Educación también, y le tocó hacer esa tarea en los años 90, una tarea ingente desde luego, y que estuvieron, como él decía, predicando por toda España, dando conferencias y hablando con maestros en todas partes de España y tal. Dice, y al final de una de estas conferencias, explicándoles pues cosas parecidas, no de competencias que entonces no se hablaba, de por qué había que revisar el currículum, etcétera y tal, dice, al final de todo se me acercó una profesora, dice, ya no joven, no me dijo la edad, pero en fin, ya no joven, y me dice, ¿sabe usted que todo lo que usted me ha dicho es muy interesante? Me ha hecho reflexionar mucho. Yo creo que para el año que viene voy a cambiar 2 temas del temario. Todo esto viene a cuento de que podemos querer cambiar mucho el modelo curricular, pero debemos saber cómo hacerlo. Y este es un tema muy importante, muy interesante, a mí me apasiona, pero no nos vamos a ir ahora por ahí, que es el del cambio en la educación y el cambio en el currículum. Bueno, pues vamos ya a la tercera parte, que tiene que ver con la autonomía, iniciativa personal y espíritu de empresa. Y lo he denominado así porque, como ustedes han visto en las transparencias anteriores, mientras que el modelo de competencias español y francés hablaba de autonomía e iniciativa personal, el modelo europeo hablaba de espíritu de empresa. Por lo tanto, yo he puesto las 3, porque es verdad que aunque en el caso español y en el caso francés no se incluya expresamente espíritu de empresa, sí aparece reflejado. Y hay que tener en cuenta una cosa, y es el por qué esto fue así, y como yo lo viví por dentro en España, en Francia supongo que sería algo parecido, pues sí se lo quiero brindar, es que estamos hablando de la educación básica, estamos hablando de niños y de niñas desde los 6 en adelante hasta los 16 años. Entonces, claro, lo que tiene sentido a unas edades no necesariamente lo tiene a las otras. Y cuando hablamos del espíritu de empresa, pues con jóvenes de educación secundaria inferior, pues puede tener sentido, pero con niños y niñas de educación primaria, pues queda muy alejado. Y sin embargo, nosotros entendíamos que hablar de autonomía e iniciativa personal, en última instancia, llevaba a esto, que es a tener una actitud emprendedora. Emprendedora en el sentido más genuino en que español lo usamos, que no es solo en relación con la empresa, sino de ser capaces de emprender proyectos, de emprender, y eso obviamente acaba derivando en lo que es creación de empresas, etcétera, ¿no? Y por tanto, a lo largo de esa etapa de educación básica, en las etapas, en los momentos superiores, pues habrá que introducir incluso conocimientos de economía, incluso, digamos, otro tipo de competencias más ligadas a la aplicación de la autonomía y la iniciativa personal al ámbito empresarial, al ámbito económico, etcétera. Pero no se reduce solamente a eso. Por tanto, aunque la denominación pueda variar, en esta competencia, y así entendida en términos amplios, yo les pido que ustedes tengan presente que siempre está esto presente. Y yo creo que esto es lo importante, porque, aunque llegaré a ello al final, el desarrollo de esa competencia para el emprendimiento, no sé cómo denominarlo, pero en ese sentido, para ser capaces de emprender proyectos, tareas hacia el futuro, todo el sistema educativo tiene algo que hacer. Y lo que es la vertiente más propiamente económica, pues lógicamente, a medida que nos vamos subiendo en el sistema educativo y especializando
al entrar en formación más específica, pues todo eso lo vamos concretando en algo. Los centros, las instituciones de educación técnico-profesional, pues es que no solo es que tienen que desarrollar esa competencia básica, es que tienen que aportar una formación específica, porque las personas que están ahí van a tener que aplicarlo a su trabajo, y más en países como los nuestros, donde aproximadamente el 80% del empleo en España está ligado a las pequeñas y medianas empresas. Y por tanto, digamos que la actitud emprendedora es un elemento clave para el desarrollo económico, incluso, ¿no? Ya no solo el personal, sino el económico. Y entonces es evidente que en una formación técnico-profesional de países como los nuestros no podemos dejar eso de lado. Nos estaríamos equivocando. Pero es verdad que el sistema educativo debe desde el inicio desarrollar un conjunto de elementos de esa competencia que, si no los desarrolla, difícilmente después llegará aquello específico a buen puerto. Pues vamos a ello. Me voy a centrar aquí me he centrado en un análisis un poquito más detenido de qué es lo que hace las competencias de la Unión Europea y qué es lo que hacen las españolas. No he entrado en las francesas porque ya me parecía demasiado, les iba a aburrir un poco, y como las francesas están un poco en medio de las dos, pues yo creo que vemos estas dos como modelos un poco más separados, y para que ustedes vean que, créanme, y si quieren acudan, el documento francés con esa denominación que tenía está disponible en Internet, en castellano, en francés también, pero en español también lo está, y por tanto ustedes lo pueden analizar con más detalle. La Unión Europea lo llama sentido de la iniciativa y espíritu de empresa, la competencia, como ustedes vieron con anterioridad. Y la concibe como la habilidad de la persona para transformar las ideas en actos. Estamos hablando de una concepción muy amplia, pero es aquella que nos permite idear cosas y llevarlas a la realidad, transformarlas en actos. Por tanto, en la definición que hace la Unión Europea de esta competencia, la relaciona con la creatividad, con la innovación, con la asunción de riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Como ustedes ven, tiene una componente muy amplia de desarrollo de proyectos y su concreción en la realidad. Y dice, se aplica tanto en la vida cotidiana como en el lugar de trabajo, y esto es un tema muy importante. Esa competencia no tiene que ver solo con el empleo, tiene que ver con nuestra vida cotidiana, y por eso, cada vez más, se está hablando de campos nuevos, como por ejemplo, el emprendimiento social. Yo he tenido ocasión de estar en una reunión que celebramos hace, no llega un año todavía, a comienzos de marzo del año pasado, en Bilbao, en la cual la OEI estaba participando, el Centro de Altos Estudios Universitarios que yo dirijo estaba participando, éramos partners de aquel evento con la Universidad del País Vasco y con la red RICIT de Indicadores de Ciencia y Tecnología, que era sobre emprendimiento social. Y es todo este tipo de actividades que tienen que ver con el emprendimiento, pero que no son en el terreno específicamente económico, no quiero decir que no tengan componentes económicas, pero no es el terreno específicamente económico o empresarial, sino que es más bien el de la iniciativa social. Las organizaciones sociales, las fundaciones, otro conjunto de iniciativas que tienen que ver con la capacidad de emprendimiento, pero no están ligadas necesariamente al ámbito empresarial. Y por tanto, esto es muy importante, porque eso también es emprendimiento, y eso también es capacidad emprendedora. Y a algunos de ustedes les quedará más lejano en su trabajo, y a otros les quedará más cercano, porque hay ámbitos muy distintos. Y hoy en día eso lo concebimos de esa forma más amplia. Y por tanto, dice, se aplica tanto en la vida cotidiana como en el lugar de trabajo y en distintos ámbitos profesionales. Implica además, dice la Unión Europea, implica atención, y esto me parece que es fundamental, a los valores éticos y a la buena gobernanza. El desarrollo de la capacidad de emprendimiento no equivale al desarrollo de la capacidad de sálveme yo y quien pueda, que yo voy a hacer lo que sea para sobrevivir a costa de lo que sea, y no importa aplicando qué reglas, ¿no? Sino que hay un elemento ético y de gobernanza que sin duda no se puede olvidar
cuando hablamos de estas cosas. ¿Y cuáles son sus características? ¿En qué se concreta eso? Pues se concreta la iniciativa, la proactividad, la independencia y la innovación. Y como dice ahí, está relacionada con la motivación y la determinación, la voluntad, a la hora de cumplir los objetivos, ya sean objetivos personales o metas fijadas en común con los otros, incluido en el ámbito laboral. Y por último, ¿qué contenidos agruparía esa competencia, el desarrollo de esa competencia? Pues en dos transparencias lo encontrarán ustedes. En primer lugar, la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales, nuevamente lo personal y lo profesional, comprensión del funcionamiento de la economía y de las oportunidades y desafíos que afronta todo empresario u organización, porque hay veces que no es una empresa económica, pero que hay organizaciones del ámbito social que tienen características desde este punto de vista muy cercanas. Conciencia de la postura ética de las empresas, lógicamente deriva de lo anterior. Y más en concreto, ¿qué capacidades? Pues fundamentalmente capacidades para la gestión proactiva de los proyectos. Y ahí tienen ustedes especificadas las principales. No se preocupen por ellas, lo tendrán disponible en Internet. Planificación, organización y gestión, liderazgo y delegación, análisis, comunicación, evaluación y asunción de riesgos y registro. Y, por último, la habilidad para trabajar en equipo y negociar. Por tanto, estamos hablando ya de unas cosas que tienen más que ver con la vida empresarial propiamente dicha, y otra que son actitudes que se deben desarrollar en el ámbito empresarial como en el ámbito personal, pero que no tienen una conexión única o unívoca con un campo profesional determinado, sino que son un conjunto de actitudes y un conjunto de competencias que tienen que ver con cosas un poquito más amplias. Vamos a ver el caso de España y con esto ya termino. En España lo hemos llamado autonomía e iniciativa personal. He estado repasando, y como esto no lo hice yo, no lo escribí yo, pero era un equipo que trabajaba conmigo, he visto que lo podíamos haber hecho mejor, porque no estaba tan depurado como... pero en fin, así son las cosas. 5 años después se ven las cosas en cómo podía haber mejorado. Pero de todas maneras yo creo que tiene ideas interesantes. Supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Así define la competencia de autonomía e iniciativa personal. Perdón, eso aquí. ¿Qué contenidos implica? En primer lugar, un bloque de contenidos, son 2 bloques. El primero es adquisición de conciencia y aplicación, tomar conciencia y aplicar un conjunto de valores y actitudes personales. Por tanto, nosotros definíamos ahí un conjunto que no son solo valores, son valores y actitudes, porque a veces los límites no son fáciles de establecer. Bueno, valores y actitudes personales, que son responsabilidad, perseverancia, conocimiento de sí mismo, autoestima, creatividad, autocrítica, espíritu de superación, control emocional, actitud positiva hacia el cambio y la innovación, empatía, apertura al diálogo, cooperación, asertividad. Digamos, son todos ellos valores y actitudes personales que tienen que ver con la actuación profesional, pero que tienen que ver también con la actitud de una persona en su propia vida, y que por tanto a lo largo de la educación deberían desarrollarse. Ahora no entramos a cómo se podría hacer, porque complicado desde luego es, sobre todo este tipo de competencias transversales. Pero no lo olvidemos, a veces los profesores tendemos a olvidar cuando enseñamos cosas que también debemos enseñar este tipo de cosas y que debemos desarrollar este tipo de cosas. Y a veces con nuestros modos de enseñanza estamos contradiciendo lo que se supone que deberíamos hacer. Y en lugar de estimular, por ejemplo, el sentido crítico, estimulamos la aceptación acrítica de determinadas cosas. O en lugar de estimular el conocimiento y la autoestima, que no es el sentimiento de superioridad, que es distinto,
pues lo que hacemos es deteriorarlos, y así sucesivamente. Y por tanto es tarea de todos tener en cuenta que hay una serie de valores y actitudes que si no se desarrollan, difícilmente va a poder luego la capacidad emprendedora y demás desarrollarse de una manera convincente, porque va a faltar ese sustrato, que es un sustrato de actitudes personales sin el cual se pueden adquirir conocimientos muy interesantes, pero seguramente algo va a fallar. Y el segundo bloque de contenidos es lo que llama específicamente desarrollo de un conjunto de capacidades, donde va concretando algunas cosas más, ya no queda en ese ámbito tan amplio como el anterior, y esto sí que da pie ya para incluso establecer algún tipo de programas de trabajo en el aula, etc. Imaginar proyectos, proponerse objetivos, planificarlos y llevarlos a cabo, llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales, responsabilizándose de ellos, organizar tiempos y tareas, reelaborar los planeamientos previos, elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica, elegir con criterio propio, calcular riesgos y afrontar los problemas, demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos, habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. Y con todo esto estoy seguro que un buen docente, o un docente normal con el apoyo suficiente, es capaz de diseñar actividades formativas que tengan en cuenta estas cosas. Lo que no se puede hacer en la educación básica es que haya un profesor de actitud emprendedora, sino que tienen que ser los profesores de las áreas los que deben desarrollar esto. Y por tanto, hay modelos curriculares interesantes, por ejemplo, que vuelven a retomar algunas ideas, que son ideas clásicas de la historia de la pedagogía, del trabajo por proyectos o cosas similares, que es la que pone el énfasis del desarrollo curricular, por ejemplo, en el desarrollo de tareas. Y el desarrollo de tareas son tareas conjuntas que emprenden varios profesores conjuntamente en un ámbito y en la cual no solo aportan conocimiento, sino que desarrollan un conjunto de actividades, algunas de las cuales tienen que ver con organizar tiempos, aplicar, evaluar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, digamos, hay etapas del desarrollo de la educación básica que son perfectamente apropiadas para empezar a introducir las bases de este tipo de cosas. Obviamente, cuando estamos hablando de niveles superiores, perfectamente aplicable. ¿Qué decir de los estudios de caso que muchos de ustedes estarán aplicando y que son habituales, o por ejemplo, los que se están aplicando no solo en las escuelas de negocios, sino en facultades de economía o en otros lugares, de jóvenes que crean grupos y desarrollan sus propias empresas virtuales y luego algunas de ellas acaban concretándose en otras cosas? Es decir, obviamente, cuando vamos llegando a unos niveles más avanzados de desarrollo, cuando ustedes tienen estudiantes de educación técnico-profesional, pueden desarrollar proyectos ya de una manera, o concebirlos, aunque a veces sea más difícil llevarlos a la práctica. Yo personalmente he tenido la ocasión de estar en España en ferias de lo que nosotros llamamos formación profesional, que muestran lo que hacen para que los jóvenes que estudian la secundaria obligatoria decidan si van a ir al bachillerato, van a ir a escuelas diversas, y he visto cosas que hacen, que son proyectos suyos, pero incluso hasta elaboración de vinos en Valdepeñas, o sistemas de control numérico de procesos, o cosas de verdad, a veces de un nivel de sofisticación en aviónica, otras son más normalitas, pero algunas son de un nivel de sofisticación que realmente uno se queda asombrado de cómo realmente se puede llegar a ello. Pero claro, vuelvo a decir, si no se van poniendo de antemano unas bases, pues es para el trabajo en las instituciones de educación técnico-profesional es gigantesco, es casi imposible porque es casi empezar de cero. Por tanto, termino ya con estas reflexiones, esta es la última transparencia, con algo que les anunciaba al comienzo. El desarrollo del sentido emprendedor, desde mi punto de vista, creo que no estoy solo en esta afirmación, pero desde luego la sustento, es que no es solo para las edades superiores, sino que debe iniciarse en la educación básica. La educación básica tiene una tarea que hacer para el desarrollo de ese sentido emprendedor que estamos hablando. Tradicionalmente, como digo ahí, se ha asociado a la educación técnico-profesional o a la educación postobligatoria. Ustedes lo saben, no tengo nada que descubrir. Recientemente, en los últimos 5 o 10 años, se ha comenzado a insistir en su cultivo en las etapas básicas. Y ese cultivo de las etapas básicas no se puede concebir como algo
excesivamente ligado al sentido de empresa, sino que tiene que ver con la autonomía y la iniciativa personal. Porque cuando estamos hablando de niños y de niñas pequeños, no tiene sentido algo que es muy artificial para ellos. Y sin embargo, sí tiene sentido que vayan construyendo unas actitudes personales que son las que van a poder permitir asentar después ese conocimiento y el desarrollo de esas competencias más específicas. Y por último, el desarrollo de ese sentido emprendedor tiene una vertiente propiamente económica y empresarial, que no es la única, porque hemos visto que hay otra que es más personal o más social, pero tiene una que es evidentemente económica y empresarial, que implica el conocimiento de las reglas que rigen nuestra economía, el conocimiento del modo en que las empresas se desenvuelven en nuestra vida, etcétera, etcétera. Y termino con una pregunta. A veces, cuando uno lo ve desde fuera, los que somos educadores tendemos a ver la educación desde dentro, claro, toda la vida hemos estado en ello, ¿no? Y entonces, pues, lo vemos desde dentro, pero a veces es bueno verlo desde fuera, salir un poco, ¿no? Y ahora cuando la crisis económica golpea a los países europeos muchísimo más que a los americanos, pero yo creo que golpea en todo el mundo, no nos preguntamos por qué nuestros ciudadanos, cuando leen la prensa o no se enteran, o la prensa tiene que empezar a explicar cosas que serían relativamente básicas, y nuestras escuelas parece que han renunciado a dar claves para que cualquier ciudadano, no los que estudian eso, sino para que cualquier ciudadano entienda elementos de su vida que son tan fundamentales. Y digo en este campo como en tantos otros, ¿no? En el campo, uno de mis empeños en el Ministerio de Educación y en la revisión curricular fue introducir una materia de ciencias básicas para los estudiantes de los bachilleratos de humanidades y de ciencias sociales. Elegimos una materia preciosa que se llama Ciencias para el Mundo Contemporáneo y que analiza qué es eso de la biotecnología, qué es lo del desarrollo sustentable, cuáles son los nuevos materiales, las energías, de tal manera que una persona formada de letras o de no letras, que a veces ya a uno le cansan esas distinciones, debe conocer en el mundo en el que vive por qué el petróleo, por qué la energía nuclear, qué son los nuevos materiales que se están usando, por qué es posible que estos aparatos funcionen y además cada vez sean más pequeños y lo hagan de manera más eficiente, etcétera, etcétera. Es formación básica. Bueno, pues yo diría lo mismo con todo lo que es el mundo económico, el mundo jurídico. Son mundos que son claves en nuestra sociedad y en la comprensión que tenemos del mundo, ¿no? Y yo no digo que la escuela se pierda enseñando miles de cositas, pero deberíamos reflexionar cómo formamos a nuestros jóvenes para que adquieran un conjunto de competencias que implican esos conocimientos, actitudes, habilidades, etcétera, que les permita desenvolverse en el mundo en el que están. Y además el mundo en el que están no va a ser el mundo en el que estarán. El mundo en el que estarán no sabemos cuál va a ser. Y por tanto, lo que no desarrollen ellos de competencias básicas para su propia vida y de formación general, pues difícilmente hacia el futuro van a poder dar respuesta, que es lo que yo creo que la escuela tiene la obligación de hacer. Bueno, pues nada más.